Entonces vamos a continuar con la siguiente conferencia de la doctora Nora Eugenia Restrepo Sánchez. La doctora Nora Eugenia Restrepo es la actual decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Antioquia. Es química de la Universidad del Valle, doctora en Ciencias de la misma universidad, diplomada en Administración de Educación Superior en Alicante, España, y Saarbrücken en Alemania. Es docente en la Universidad de Antioquia con asignaturas en Química Orgánica, Ecología, Bioquímica Orgánica Avanzada, y ha sido directora del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estuvo también en el Instituto de Inmunología del Valle como coordinadora de la Unidad de Inmunoquímica y ha participado en diversos proyectos de investigación. La doctora Nora Restrepo nos va a dar una conferencia titulada Productos de valor agregado a partir de residuos agropecuarios en un país en busca de la recuperación del campo. Doctora Nora. Bueno, buenos días. Me corresponde cerrar, así que espero que todavía tengan energía para escucharme. Además de lo que señaló en mi hoja de vida Ricardo, quiero contarles que aprovechar este momento para hacer propaganda, que las facultades de ciencias, casi todas las del país, estamos asociadas en algo que se llama ACOFACIEN, Asociación Colombiana de Facultades de Ciencia, la cual tengo en este momento el honor de presidir. Entonces, un poco invitarlos a que se enteren de qué es ACOFACIEN, que allí estamos 49 instituciones reunidas, y es también una invitación para que desde la academia hagamos un trabajo conjunto con el CPQ. Lo propio estamos intentando con el Consejo de Biología, que los gremios y la academia trabajemos juntos. Muy bien, vengo a contarles una parte del trabajo que se hace en el grupo al cual yo pertenezco, en la Universidad de Antioquia, el Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares, que hace parte del Instituto de Química, el grupo GIEM. Ya pues conocen el título y vamos a ver si lo que les cuento corresponde a eso que está planteado en el título. La gran premisa para esta conversación es que la Tierra es un sistema cerrado, en donde tenemos organismos productores, consumidores y descomponedores. Ya sabemos dónde nos ubicamos los humanos en ese esquema. Al ser un sistema cerrado, se pegó. Vamos a ver si podemos. Y si no lo hacemos, ayúdame mejor desde ahí. Préstame. Bueno, un sistema cerrado, no aislado, porque como nos enseña la fisicoquímica, en un sistema aislado no habría flujo entre el sistema y el entorno, ni de materias ni de energía. En este caso tenemos flujo de energía, entrada de energía solar, pero no tenemos flujo de materia, luego somos un sistema cerrado. Eventualmente tenemos entrada de materia, los meteoros, es realmente lo único que rompe con el esquema de Tierra como sistema cerrado. De tal manera que, considerando a la Tierra bajo esta concepción de sistema cerrado, pues la generación de nuevos productos solo tiene dos posibilidades: la minería, o sea, los depósitos naturales, o el reciclaje. Y si nos quedamos en minería solamente, pues estaríamos suponiendo que el recurso es inagotable, o por lo menos que para nuestra era geológica es suficiente. Así que
pues recurrimos como una de las alternativas al reciclaje bajo este pues, concepto que está definido aquí de un producto que haya cumplido su ciclo. ¿Cuál ciclo? Aquel para el que fue diseñado originalmente, pero tendrá posibilidades de ser usado en otros ciclos. Algunas definiciones que seguramente pues ustedes conocen, pero para establecer un poco la diferencia entre lo que sería un residuo y lo que ya consideraríamos basura. El residuo pues tiene todavía propiedades aprovechables. Infortunadamente en nuestros ciclos productivos estamos generando como basura el mayor porcentaje de la masa. Acciones entonces para el manejo, pues esto sería lo deseable: evitar, reducir, reutilizar, reciclar, disposición energética, que es algo que vino incursionando digamos en las últimas 2 décadas o casi que la última década, y finalmente disponer. O sea, aquí debería estar en el límite, en el extremo inferior debería estar lo que ya sería basura. Infortunadamente todavía estamos muy en este otro panorama. Un ejemplo, pues que digamos por mi cercanía, el relleno que recoge a Medellín, La Pradera, recibe los residuos de 22 municipios, en total por día 2.500 toneladas de basura. Esto es basura, de las cuales Medellín aporta 1.800 toneladas. Muy bien, entonces, pensando en aprovechamiento de residuos de esto orgánico, pues si pensamos en la agricultura extractiva, que es un poco lo que hasta ahora manejamos, buena parte de lo que le sacamos al suelo lo convertimos en basura, lo enterramos en los rellenos sanitarios. Al hacer eso, básicamente lo que estamos haciendo es enterrar carbono, sacar carbono del ciclo de carbono en un sistema que estamos diciendo que es cerrado. Entonces estoy cada vez más retirando el carbono de ese ciclo, no tengo fuentes nuevas, y eso pues da lugar a desertificación del suelo. Las ciudades son sumideros, son agujeros negros de materia orgánica, sobre todo en culturas como la nuestra, que tenemos ciudades tan gigantescas, digamos las culturas latinas en general, tenemos ciudades gigantes. No es lo propio, digamos, en la cultura en Europa, donde la ciudad más grande que uno encuentra son 500.000 habitantes. Nosotros, pues, Bogotá, no sé, ustedes me dirán cuántos habitantes tiene Bogotá en este momento. No sé, 11. Estos son datos para Medellín y Valle de Aburrá. Entonces, aquí hay un asunto de provisión de alimento, ¿no?, para esa gran población, que viene por supuesto del entorno cercano de esa ciudad, tiene que venir del entorno cercano. Entonces allí hay daticos. Urrao, que está a 161 kilómetros, proporciona 11.000 toneladas, Río Negro, que es digamos y sus alrededores, que sería lo más cercano que provee alimento, a 48 kilómetros, entonces provee alrededor de 25.000 toneladas. Si nos vamos hacia Turbo, la zona de Urabá, ya mucho más alejada, donde viene plátano, algunos tubérculos, pues baja esa proporción como a 8.000, 9.000 toneladas. Entonces, entre más nos alejamos de la urbe, la provisión de alimento es menor. Eso realmente implica que el entorno cercano de las urbes son la fuente de alimento,
y que requieren especial atención en los planes de ordenamiento territorial. Que no se, o sea, los planes de ordenamiento territorial deberían prever que haya entorno cercano a las ciudades que tenga vocación, al que se le respete vocación agrícola, y si no, morimos de hambre. Un poco olvidé decir que entonces traemos todo ese alimento y somos sumidero porque lo que hacemos es consumir una pequeña proporción de esa biomasa y el resto va al vertedero, que debe estar también relativamente cercano. Estos son estudios que muestran desde la economía, pues, por qué este asunto, o sea, por qué no traer alimento de más lejos. Pues sencillamente porque la rentabilidad baja drásticamente en tanto se aleja uno del mercado. Aquí uno podría considerar entonces por qué China nos manda alimento. La única posibilidad de tener alimentos importados a bajo costo es que se hace a sacrificio de explotación social. Y esto pues no es una postura de mi parte socialista ni comunista ni nada de eso, sino que los datos así lo muestran. O sea, China nos puede mandar alimento desde miles de kilómetros porque lo hace a costo de explotación social. Muy bien. Entonces empezamos a tener un primer reto, que es la seguridad alimentaria, entendida pues en todo su concepto, pero en el más elemental, y es que las ciudades tengamos alimento. Y a eso se suma el asunto de dependencia energética, que pues también se relacionan y que además deberíamos poder desarrollar en un esquema de sostenibilidad ambiental. En cuanto a la encrucijada energética, pues nuestra fuente realmente de energía es sol. De ahí ustedes pueden ir haciendo derivaciones y encontrar que finalmente todas las energías aprovechables que tenemos vienen de sol, siendo químicos la energía de los enlaces, que es la que en realidad aprovechamos en todas sus formas, pues viene de energía solar. Y esto nos muestra cómo hemos incrementado en el tiempo, desde los años 70, el consumo de energía, y sigue creciendo, o sea, todavía no se percibe una estabilización de la curva. Y lo otro pues es ver de qué fuentes, ¿no? Seguimos altamente dependientes de petróleo y realmente a partir de recursos renovables lo que estamos haciendo es todavía muy poco. La energía nuclear, que en principio en sus inicios se creyó una muy buena opción por el tema de seguridad ante los accidentes que se han tenido, pues ha habido un freno importante, aunque hay países que están en este momento pues considerando hacer uso de energía nuclear. El caso es que tenemos una altísima dependencia energética que sigue creciendo. Un datico curioso, al menos para mí, estas son tomas, por supuesto que están superpuestas, de el planeta de noche. O sea, ahí están todos los países de noche y lo que ven en blanquito es toda la iluminación, todo el consumo energético que tenemos aún dormidos. O sea, o aún de noche, digamos. Entonces, es un planeta que no duerme, un planeta que no descansa. Bueno, aquí se ve bastante crítico. Colombia, importante. Brasil, bueno, y por acá, pues la parte de Europa miren a Japón. Japón parece que no duerme. Entonces, bueno, esto es también, digamos, en relación con aquello de que tenemos una dependencia energética gigantesca. Muy bien, entonces, hablando de energía y relación con, digamos, con carbono, con las fuentes de carbono, como decía
ya las tenemos las que son y no tenemos más. La fijación de la biomasa prehistórica de carbón a lo que llamaríamos el viejo carbón, pues como lo mencionan ahí, pero vamos, combustibles fósiles, es del orden de millones de años. Cuando extraemos carbón, digamos, para combustible, petróleo, para combustibles, la conversión de ese combustible en CO2 tarda entre 1 y 10 años, bueno, también para otro tipo de petroquímica, y luego vendría la fijación nuevamente de este CO2 por planta para hacer fijación, para mantener el ciclo. El problema es que entre este marco de tiempo y este marco de tiempo hay un desbalance gigante que no nos permite tener, realmente no podemos de esa manera tener un equilibrio. Una pequeña ilustración, para obtener un galón de petróleo se requirieron 98 toneladas de biomasa, pues de biomasa prehistórica. O sea, realmente el rendimiento energético en esa transformación de carbón en energía es muy, muy pobre en términos de cuánto se necesita para convertir en esto. Pero aquí estamos representando los biocombustibles, tiene, digamos, la contraparte a favor de que son estructuras altamente condensadas, se da un proceso de alta condensación molecular, que por tanto el contenido energético es muy grande en comparación con los biocombustibles, en los que podemos hacer conversión mucho más eficiente. O sea, de una molécula de glucosa a una de metano, el rendimiento es muchísimo mayor que el que mostrábamos para de biomasa llegar a un galón de petróleo, pero por su grado de no condensación, pues tiene un contenido energético mucho menor. Aún así, digamos que las predicciones muestran que esto sigue siendo un panorama viable. Además que el carbón se va a acabar, el petróleo, perdón, o sea, y nada que hacer. Muy bien, entonces, esto nos lleva a un panorama de pensar en química sostenible, energías alternativas, no solo energías, sino, digamos, alternativas también para la petroquímica. Lo reconoce el COP21, la Convención 2015, entre muchas conclusiones. Para mí la más relevante es que dice las energías alternativas sí o sí deben venir de biomasa residual, de aquello que hoy en día tenemos como basura, ¿de acuerdo? Para no caer en lo que decías ahora, y es cambiar alimento por energía. O sea, no puede ser biomasa primaria, no puede ser etanol a partir de caña de azúcar, porque caña de azúcar va a hacer alimento, no puede ser a partir de maíz. En México la otra consecuencia fue que entonces reemplazaron el maíz por tortillas de harina de trigo y se generó obesidad. Entonces COP21 lo dice claramente, energía alternativa a partir de biomasa residual, y eso nos lleva a procesos de aprovechamiento de residuos. Y de otro lado, digamos que como sostenibilidad ya no ambiental sino económica, pues hay que pensar en el valor agregado que podamos extraer de los productos naturales, mayor aprovechamiento no solo energético sino material, que dé lugar a mayor rentabilidad. Se introduce ahí el concepto de química verde, una de tantas definiciones que realmente involucra tanto a la química como a la ingeniería química. Bueno, diseño de productos y procesos que minimicen el uso y generación de materiales peligrosos y contaminantes, prevenir y reducir consumo de fuentes no renovables. Nuevamente, el tema de tener un sistema cerrado. Entonces,
les voy a contar algunas de las cosas que en el grupo se han hecho en torno a estos dos panoramas. Por un lado, entonces, la recuperación, centrándonos en residuos orgánicos, porque está todo el otro panorama de residuos, digamos, minerales. En residuos orgánicos, entonces, por un lado, generación de combustibles, de biocombustibles, y por otro, conversión a fertilizantes orgánicos, orgánicos, pues, de distintas naturalezas, y está en este panorama pues también incluido el asunto de productos de valor agregado. Como ejemplo, para ilustrar trabajos que se han venido haciendo con sector avícola puntualmente, implicaciones y alternativas ambientales de los coproductos de la industria avícola. La industria avícola tiene, digamos, dos sectores, uno para producción de proteína y el otro para, pues, de carne, de pollo, y otro para producción de huevo. Y son dos industrias distintas porque las condiciones de crecimiento de los animales y demás son diferentes. Y es uno de los sectores que genera la mayor proporción de residuo versus producto primario. Muy bien, entonces tenemos huevo, pollos de incubación y pollos en pie y canal, pues estos son los que están creciendo para producción de carne, y de ahí generamos todo este conjunto de residuos, los industriales, empaques, lo no orgánico, digamos, y los orgánicos, pues hay una variedad ahí de residuos, hasta ahí de residuos, excretas, mortalidad, aguas residuales, biomasa que no es comercial en ninguna medida. El grupo entonces vino haciendo, y aquí quiero decir que esto es un trabajo que lleva 20 años, empezando por ciencia básica, o sea, por la comprensión de los procesos, de las estructuras moleculares, y no llegamos a la aplicación sin haber pasado por allá. Entonces se ha recorrido un camino. El primero era caracterizar lo que se genera, conocerlo y hacer uso directo. Aquí, para ejemplificar, entonces, industria avícola genera gallinaza, y la gallinaza originalmente cruda, como sale, se aplicaba al suelo como una manera de verterla, de disponer de ella, con algún pequeño aprovechamiento para suelo, pero fundamentalmente como una manera de disponerla, con limitantes desde los entes de control, porque como eso es producto crudo, no se puede aplicar pues a la frecuencia que uno deseara. Pero era la primera alternativa, y así se trabajó hasta, digamos, 1990. Después viene, ya con base en los estudios, pues se entra a evaluar qué hacer para usar o disponer realmente. Entonces viene el proceso de compostaje, sería, digamos, el que entra en este concepto de coger la gallinaza, ya no aplicarla cruda, sino estabilizarla química y microbiológicamente, aplicarla a suelos, ya sin restricciones, y dando la posibilidad de que haya alguna restitución de calidades del suelo. Después entonces se entra a pensar que hay otras posibilidades de aprovechamiento en el esquema que decíamos, en la necesidad de poder utilizar fuente de energía, y también la oportunidad de tener productos de valor agregado. Entonces tenemos los residuos de incubación, estos pues son muestras, la cáscara, la membrana, los pollitos que salen deformes. Ahí hay un lío todavía de carácter moral, y es que esos pollitos de incubación, algunos salen deformes, entonces no pueden seguir el ciclo, pero están vivos. Entonces ahí hay un enredo de qué hacer con ellos, de cómo matarlos, sí, en otras palabras. Pero bueno, en fin, ahí están este tipo de residuos de incubación, pues que los tenemos aquí.
aquí presenta, pues está el listado como de las cosas que se generan. Entonces, en una de esas etapas, pues lo primero, compostaje a partir de estos residuos. Este fue un trabajo de hace muchos años con bioorgánicos. Esta es una muestra del material molido. O sea, lo que se hacía era moler todo eso, mezclarlo con algo de, digamos, de cenizas e incorporarlo primero incorporarlo directo y después ya empezar a hacer procesos de compostaje, de estabilización. ¿Vale? Esto entonces pues es cómo se hacía el proceso de molienda, sigue. Y ya pues las pilas de compostaje, el producto una vez estabilizado, por supuesto que la estabilidad se determina con pruebas químicas y microbiológicas para evaluar las dos cosas. Hay una normativa de ICONTEC que regula eso, qué características debe cumplir para ir a suelo. Se verifica pues que el producto ya esté estabilizado acorde a esa normativa que realmente es tomada de una norma internacional, que entonces a ratos encontramos que no coincide tanto porque la dinámica de trópico es bien distinta a la dinámica de países pues con estaciones. Entonces esa era la primera etapa válida y ya entramos después con los años, con el conocimiento, con el estudio y el trabajo conjunto, sector productivo y universidad, a pensar en esto. Entonces tenemos cáscara, la separamos por un lado y por otro yema, clara y embrión, un poco pensando en separar lo mineral, ¿de acuerdo? Entonces se somete esto a estudios de caracterización. Ahí van mirando la gráfica mientras tomamos. Muy bien. Y por otro lado entonces, yema clara embrión, se hace pues una homogenización, se separan sólidos de líquidos y los líquidos pues se llevan a estudio. Bueno, cada una de las fracciones pues se lleva a estudio. En esta fracción líquida encontramos un sólido proteico al que se le hace pues toda la caracterización. Aquí hay entonces resultados de esa caracterización, el subproducto sin la cáscara, la parte de este lado. Encontramos por aquí un alto contenido de sólido proteico y en ese sólido proteico un alto contenido de proteína, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un primer valor al cual prestar atención. Esto pues es la caracterización microbiológica para dar cuenta de eso, qué tan seguro es y cumple pues con todas las normas al respecto. Esta es contenido de aminoácidos en el sólido proteico, que como dijimos entonces da un 50% de contenido proteico en el sólido proteico. Lo demás son lípidos, agua, bueno, otras cosas ya menores. Eso en la fracción, digamos, no mineral. En la cáscara, que es fracción mineral, y se hace separación de membrana, la membranita que está cubriendo internamente, porque esta tiene digamos, una composición química distinta a la cáscara propiamente dicha. Entonces se hace una separación y están estos dos productos, membrana pulverizada y cáscara pulverizada. Con esta cáscara pulverizada, que es fuente de calcio, se hacen estudios para ser usado como absorbente. Este es un trabajo de pregrado de química de una estudiante de la universidad, donde se ensayó la capacidad de absorción de cadmio y zinc, pensando pues en posibilidades de procesos de remediación ambiental. Y bueno, se encuentra
un importante comportamiento sin funcionalizar, o sea, esto es la cáscara tal cual. Ya cuando se hace funcionalización, pues esa capacidad de absorción se puede incrementar. Muy bien, ese es entonces uno de los panoramas, y aquí otra serie de trabajos que se han venido haciendo con cáscara, en el esquema que les decía de productos de valor agregado, carbonato, una calcinación para llevar a óxido, luego a hidróxido, aquí con introducción de mineral, o sea, aquí estoy introduciendo de minería, estoy sacando este producto de minería, se produce hidroxiapatita, entonces sintética, aquí lo que estaríamos es generando una sustitución de mineral. Este producto estaba bastante en boga, es un biocerámico que es biocompatible, y ahorita les cuento un poquito qué aplicaciones tiene. Por este lado, citrato de calcio, lactato de calcio, gluconato, es decir, una funcionalización, derivatización de esa materia original de cáscara de huevo. Unos ejemplos de citrato en caprimida, que son fuentes básicamente de calcio. Esta es la demanda de calcio entre 1000 y 1200 según la edad que tendríamos por día. Alguna parte de eso la suplimos pues con alimento, pero a cierta edad empiezan a suplirla con medicamentos. Este producto lo está procesando esta empresa en Medellín, no estoy haciendo propaganda, solo contando quién lo hace. Está entonces produciendo el citrato de calcio como material de partida para estos productos, y se encuentra que da mejor absorción de calcio que cuando se hace a partir de carbonato. La hidroxiapatita, que era el otro, muy recomendado para las chicas, se está usando mucho en el tema cosmético. Sigamos. También como implantes óseos, por lo que es un material estable, pero a la vez biocompatible. Entonces se está usando en esto, incluso en prótesis oculares. Para la gente que pierde el ojo, hacen una prótesis de hidroxiapatita, bueno, con otros fijadores. Por otro lado, esto era la parte, digamos, de carbonatos. También la porción proteica, entonces está pues aprovechando en todo este tipo de productos. Colágeno proviene fundamentalmente de las patas de los pollitos. Bueno, digamos, todo esto son derivados de industria avícola, pero como productos de valor agregado. Otro residuo es la bilis, en el que también hemos trabajado bastante, en realidad con resultados más exitosos en bilis bovina que en bilis de industria avícola, pero como tomé como ejemplo sector avícola, pues ahí me lo perdonan. La bilis, entonces se hace un proceso pues de extracción química, y se separan ácidos biliares. Estos pues son 3 tipos de ácidos biliares, de los cuales cólico y desoxicólico, sobre todo cólico, son los de mayor interés para industria farmacéutica. Y este es litocólico, que es realmente el que está en mayor proporción en bilis de pollo, y por eso no está siendo tan exitoso, porque no hay todavía aplicaciones interesantes para el litocólico. O sea, ahí habría que hacer un proceso adicional de conversión de uno en el otro. Este proceso, sigamos. Entonces, bueno, algunos datos de lo que se ha conseguido con bilis bovina.
un litro de bilis de sacrificio viene con 12% de sólidos. Para hacer el transporte a la planta se ha montado una pequeña planta de la universidad en asocio con la compañía que movía la bilis de Colombia, todavía la mueve, la que concentraba buena parte de la bilis del país y la manda a la China y a Italia, donde se produce la materia prima de ácido cólico para industria farmacéutica. Es lo que hasta ahora hemos venido haciendo el país, pues. Entonces con ellos nos asociamos para buscar producir ácido cólico en Colombia, más que mandar la bilis. Entonces, devuélvete un poquito. Entonces, decía que para transportarla a la planta, pues se hace un proceso de concentración para no mover agua, por todo lo que costaría mover agua, hasta llegar a un 80% de sólidos en esa materia prima. Entonces se logra extraer, se encuentra por cuantificación química sin aislamiento, un 45% de ácido cólico y un 14% de desoxicólico. O sea, ahí fundamentalmente esa bilis tiene ácido cólico y desoxicólico. Y aparte de agua. Y ya todo un protocolo de extracción, purificación que ha tomado tiempo implementar, que ya está hecho en el mundo, como les decía, en pocas partes del mundo, pero que está protegidísimo. Nos tocó pues volverlo a inventar porque no está disponible. Entonces todo el protocolo se llega ya a tener ácido cólico de pureza mayor al 98 con un rendimiento de extracción del 81. Y bueno, este es el dato para desoxicólico. La planta en este momento estaría lista para producir 2.000 kilos mes de cólico, y es como en la etapa de conseguir, de poder entrar al mercado internacional. Lo que puede no ser muy fácil, y me van a perdonar lo que voy a decir, porque de pronto daño de aquí toda la charla, pero puede pasar que los dos monstruos, que son dos internacionales que hay, lo que terminan haciendo es venir y decirnos: yo se lo compro, de que usted deje de molestar. Poco más, es lo que creemos que podría pasar, pero de todos modos pues estamos persistiendo. Disculpa, ¿cuáles son los dos monstruos? ¿Para qué estamos hablando del mismo tema? No me acuerdo los nombres y tampoco debería explicitarlos. Okay. Entonces no se mete, pero yo digo Pfizer y Pero ellos son los productores farmacéuticos. Pero bueno, sí, ellos son. Pero los productores de cólico son dos también, que no son ellos. Ellos lo que hacen es tomarlo y convertirlo en el medicamento. Sí, de acuerdo. Sacamos bilis, o sea, lo que hoy hacemos es que sacamos bilis concentrada. O sea, sacamos la basurita concentrada. Otros panoramas siguiendo con el tema de industria avícola, entonces está plumas, que representan entre un 8 y 10% de peso vivo, y de las cuales actualmente aproximadamente el 30% se aprovecha para producción de concentrados en la industria pues alimenticia animal. De allí entonces se logra extraer queratina en digamos, tasa de rendimiento de 1 kilo, tomando digamos 1 kilo como referencia, alrededor del 60% de producto aislado. Y también pues ¿cómo se llama? El pico es otra fuente posible de queratina. Y ahí faltaría colágeno, que es como el otro panorama. Eso en aprovechamiento material asociado a productos de valor agregado. En recuperación energética, nuevamente sector avícola con gallinaza cruda como materia prima. Entonces se hace un trabajo de digestión con estos, digamos, criterios, usando solamente un tipo de producto de materia prima, no mezclados. Y bueno, les voy a mostrar un poquito. Este es el esquema en general que se ha desarrollado
Se tiene una primera etapa que es hidrólisis enzimática y acidogénesis, donde se producen ácidos de hasta 5 carbonos. En estos dos primeros reactores, por bombeo va al reactor de flujo invertido. En este se da acetogénesis y un poco en el lecho de lodos se termina metanogénesis, así que aquí entonces estamos generando el biogás que pues luego con un motor se convierte en energía. Se generan unos efluentes, parte de ellos líquidos con alta carga orgánica, que entonces se utilizan ya para fertilización con altos contenidos de nitrógeno, fósforo y carbono. Aquí ya estaríamos como en la última etapa de toda esa cadena, y también hemos logrado que hay Fabio, que el efluente lo podamos recircular al reactor inicial, buscando minimizar consumo de agua, porque se supone que estamos hablando de procesos sostenibles. Entonces efectivamente se ha podido hacer aplicación de aguas de reuso, que además salen con unos carbonatos que nos sirven a su vez como sustancias buffer. Esto ya pues en la realidad, este era los inicios. Ahí pues está el colector de lodos, el reactor inicial, la bombita, bueno, así lucía originalmente el desarrollo. Esto ya es un escalamiento, un paso más, con una empresa que se llama Cacaraca, de avícola. Bueno, ahí está la ilustración. Aquí pues ya hay 2 torrecitas USB pues para optimizar, y por aquí estaría la generación de biogás con una membranita. Y aquí, bueno, este es un seguimiento a esa instalación. Acá está la membrana, aquí es medidor, ¿no? Y aquí la membrana. Entonces, aquí mayo 11 del 16, mayo 17, un poco se ve cómo va evolucionando, se me acabó el señalador, cómo va evolucionando el biogás. Junio de 2016 ya está el colector lleno, y junio, julio ya realmente lo que hay es una fase de estabilización del proceso de producción. Y aquí una escala más, en la cual ya no lo hacemos como universidad, asesoramos, se licenció el proceso digamos, de construcción de los bioreactores. El licenciamiento pues incluye todo el acompañamiento a una industria local, y ellos entonces hicieron este reactor de 25.000 litros. Lo que está en el piso son, ya luego pues ahí estaba en construcción, luego viene cubierto, son las etapas de hidrólisis, acidogénesis, digamos los reactores iniciales. Y devuélvete, el que está, devuélvete, me fuiste al final. Y el blanquito que se ve por acá, que una parte está como hacia abajo, es el colector de lodos. Este ya se implementó no con gallinasa, sino con porcinasa en una industria de cerdos. Se implementaron 2, y este es el colector pues lleno de biogás, y luego pues viene la transformación en energía. Ya el proceso de adecuación de motor para conversión en energía también está probado y funciona bien. Entonces, biogás, fertilizante líquido al final de los lodos, y hoy queda una matriz sólida que estamos estudiando para hacer fertilizantes ocluidos, que son fertilizantes de nueva generación, porque permitirían
liberación controlada, que en condiciones de trópico, que tiene un suelo con una dinámica tan alta como la del trópico, necesita fertilización regulada. Pero esto pues todavía está en proceso. Y digamos que para mostrar el esquema completo y ya no molestarlos más, entonces diríamos que tenemos la producción primaria, que da lugar a producto principal entre comillas, porque en términos, cuando uno ve todo el panorama, en términos de masa, esto no es lo principal, pero pues estamos hablando de huevos o pollos, digamos aquí. Generamos dos residuos, uno que sería el que tiene valor agregado, es decir, para el ejemplo que trabajamos, las cáscaras y todo el residuo de incubación es el que tendríamos aquí, y acá estaría gallinaza. El residuo de incubación entonces se convierte en la materia prima, entre comillas, ¿qué tan prima? Porque ya es un residuo, para los productos de alto valor agregado que mencionábamos, que los podríamos encuadrar en química fina. Y de todos modos aquí queda un residual, unos lodos que se juntan con gallinaza. Esos dos se someten entonces al proceso de biodigestión para producción de energía que se debería retroalimentar al sistema productivo primario, y que al final, como veíamos, nos deja nuevamente otro residuo, uno para fertilizante líquido, otro sólido que esperamos pueda ser utilizado en fertilizantes de última generación. Y volviendo al cuento inicial de tener sistema cerrado, pues esto lo que hace es restablecer carbono al suelo y permitir que se mantenga el ciclo. Bueno, la charla era productos de valor agregado, hasta ahí ya hablamos de eso, pero también decía, en un país en búsqueda de la recuperación del campo. Y entonces voy a dar solo unos datos del último censo agrario. Un país de pequeños productores, pero de altísima concentración de tierra. En el 70% de las unidades productivas censadas son de tamaños menores a 5 hectáreas. Por eso digo un país de pequeños productores, pero eso no quiere decir que ellos sean los dueños del asunto. El resto está concentrado en pocas manos, que es pues lo que ilustra esta gráfica. Esto entonces nos plantea, a mi manera de ver, la necesidad de acompañar la optimización de los procesos en los pequeños productores. Creo que tengo otra más. Y lo otro es, el censo también muestra que somos una tierra de monocultivo, que además se ha ido incrementando. Aquí están los resultados de los 3 censos, como los cultivos permanentes, que sería pues lo que llamamos monocultivo, han ido creciendo en el tiempo. Hoy el 75% es monocultivo, una buena parte de ello es asociado a ganadería, o sea, pasto. 80% de lo cultivable está en pasto, que no es agricultura sino ganadería. Y esto nos implica entonces un reto en el sentido de restablecerle a esos suelos de monocultivo sus calidades, porque como sabrán, el monocultivo entonces da lugar a una mucho más rápida desertificación de suelo. Entonces ahí nuevamente hay que pensarlo,
7 millones de hectáreas cultivadas y 44 millones de hectáreas disponibles con potencial. En un país que piensa en la paz, que piensa en la recuperación del agro, pues está mirando estas hectáreas con potencial que por toda la razón, digamos, de violencia, no solo asociada a las armas, sino a la violencia también que generan los sistemas políticos, pues no ha podido ser intervenida. Entonces, en el panorama de un país que se piensa hacia acá, la ciencia tiene todo por hacer y tiene todo el compromiso. Y considero que estamos en capacidad de hacerlo, pero es difícil que el sistema lo permita, y aquí, con el perdón de los compañeros de Colciencias, quienes no tienen la responsabilidad de lo que voy a comentar, es muy lamentable cuando tenemos iniciativas valiosas, es mi juicio. Esto es solo un ejemplo de lo mucho que hay en el país. Los dineros de regalías destinados a ciencia estén en control de las gobernaciones con una mirada bien complicada, y hoy la directora de Colciencias, por eso me excuso con ustedes, pero no me excuso con lo que voy a decir, sale a decir de manera absolutamente irresponsable que no sabemos qué hacer con unos 0.5 billones de dinero para ciencia, que no hay propuestas de ciencia buenas en el país, que por eso no se han asignado los dineros de regalías para ciencia. Eso salió hoy en el Tiempo. Muy lamentable, sobre todo viniendo de la directora del ente que define la política de ciencia y tecnología en el país. Válido que haya dicho que no hay propuestas, pero debería haber dicho en qué contexto nos estamos moviendo, y pues los que estamos del lado de la academia, cuánto hemos tenido que batallar para un poco concertar con los entes territoriales lo que puede ser ciencia, lo que puede ser innovación. Entonces, bueno, ahí ya voy a terminar, ya me están aquí acosando, perdón. Me invitaron porque querían que fuera alguien del gremio que hablara, y lo agradezco, como química lo agradezco, pero sí quiero dejar el mensaje que todo este trabajo es de un montón de gente y que necesariamente implica distintas disciplinas. Eso que está ahí regadito son muestras del personal que hay en el grupo de investigación, de las disciplinas que tenemos en el grupo de investigación, y por supuesto pues con gente todavía en formación, gente ya profesional, gente de doctorado, gente de maestría, postdoctorados. También hacemos ciencia, pueden ver en Colciencias, en el Grupo LAC que ha publicado el grupo, se han graduado, digamos, entre maestría y doctorado han pasado 42 estudiantes, 15 que están ahora y los demás ya graduados. Lo que quiero señalar con eso es, pues, hemos llegado a unos procesos aplicados, pero detrás de eso hay todo un panorama de ciencia y tecnología. Estas son mis reflexiones finales, ya finales. Esto funciona con paz o sin paz. Se lo dije a María Inés, no la veo. Cuando estábamos concertando el título, querían que le pusiera la palabrita paz. Yo le decía, mira, que es que esto funciona con paz o sin paz. Pero en el panorama de paz, pues por supuesto que el potencial es mucho más alto. El trabajo interdisciplinario, la química, pues nos ha permitido el conocimiento molecular de esos residuos para identificar potenciales productos y para también desarrollar los procesos. La tecnología pues nos apoya, y sin eso no podríamos en todo lo que es extracción y ya
protocolos de transformación de residuos, y en tecnología pues está incluida también la ingeniería. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Nora Restrepo por la charla. Tenemos espacio quisiera limitarlo a 2 preguntas para que podamos invitar a nuestros conferencistas al foro, y muchos de los temas estoy seguro que los podemos discutir en el marco del foro para producir unas conclusiones. Entonces los invito a que hagan del público 2 preguntas por momento. Doctora, inicialmente, felicitaciones, excelente el trabajo. Solamente quiero hacer un complemento y una pregunta. Complemento es que en Bucaramanga han hecho una labor bien interesante sobre este tema avícola, utilizando la piel del pollo para generar lubricantes. Sí, generar lubricantes, y generan lubricantes especialmente para la parte de utilización en refrigeración, ¿señora? Sí, con refrigeración, y son lubricantes especializados, ¿no? Eso es un trabajo bien importante que han hecho. Y la segunda pregunta, la primera pregunta, que lo anterior fue un comentario, es cómo se ve este trabajo comparado con lo que actualmente está pasando en tecnologías de 2 estilos. La primera, de que tengo entendido que hay una ley que está prohibiendo los rellenos sanitarios a nivel del mundo, ¿no? Por un lado. Y segundo punto, la parte química. Ya hay muchas compañías, de eso nosotros probablemente estemos representando una, que ya no está utilizando este tipo de manejo químico, de degradación química, sino que es una tecnología mucho más rápida, que es utilizando, por ejemplo, plasma, ¿sí? La están trayendo u otra tecnología con la cual genera biogás y genera energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama respecto a lo que ustedes están desarrollando contra la entrada de otra serie de tecnologías? Gracias. Pues en realidad, bueno, ahí hay un proceso químico inicial, pero luego es un proceso enzimático. Nosotros, digamos que la apuesta es tecnología hecha en casa. Es una de las cosas que estamos moviendo pues como con toda convicción, por costos de instalación, pero más allá de eso, y por supuesto pues de generación de desarrollo del país, por la ventaja de respaldo post-venta, ¿verdad? Así que un poco insistimos en eso, aunque sabemos pues que hay tecnologías que vienen empujando, pero que vendrían llave en mano. Entonces un poco, digamos que a lo que le apostamos es a ese concepto de tecnología hecha en casa, y respaldado en una historia de trabajo o sea, de haber ya generado confianza con sector productivo, que es uno de los asuntos, creo, más críticos, más difíciles y claves. Entonces un poco es que esa confianza y el trabajo que se ha hecho de manera conjunta pues permite tener cierto respaldo en ese sentido, pero puede ser que nos tumben, eso no sabemos, pero de todos modos también hay que decir que nuestro compromiso pues sigue siendo hacer la ciencia del asunto, y no podemos ir más allá. En eso de convertir los químicos en políticos, y aquí voy a hablar como decana, es una de las cosas que nosotros discutimos permanentemente, y es que somos un gremio, en general como científicos, somos un gremio absolutamente apático, y creo que desde la educación, desde los procesos formativos, tenemos ahí un compromiso fuerte de generar conciencia política. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces invitamos a nuestras conferencistas a subir al podio y para sacar adelante el foro.
Los invito a todos ustedes a que participen y los invito a que recuerden el tema que nos trae hoy, que pueda producir unas conclusiones, que pueda producir unos criterios de análisis para hacer propuestas y que esas propuestas ojalá las podemos circular y las podemos subir de nivel.